estoy en Piura y la idea es hacer un programa en donde se puedan ver los criadores y a los criaderos y las intenciones de los criadores y de la asociación de Piura. Ellos están trabajando con mucha seriedad, con mucho esmero y están intentando hacer de Piura una asociación modelo en donde incorporen al caballo peruano, pero básicamente la familia del caballo peruano. Hacen cabalgatas, hacen galas, hacen festividades en torno al caballo, han comprado 26 hectáreas, van a hacer un club muy importante que a mediano plazo va a ser vital para el desarrollo y la promoción del caballo peruano de paso acá en Piura. Vamos a estar con algunos criadores, vamos a ver lo que están haciendo, vamos a ver sus caballos y vamos también a recorrer en parte algo de la historia de Piura. Historia de Piura que va a ser en una u otra forma, si no explicada en su totalidad, sí narrada en parte por Juan Luis Ruesta, hombre importante dentro de la crianza, hombre vinculado desde muy antiguo al caballo peruano de paso y que creo que nos va a dar muchísimas luces en lo que respecta al caballo peruano de paso aquí en Piura. Estamos con Juan Luis Ruesta, un hombre vinculado a la crianza del caballo peruano de paso desde tiempo de su padre. Su padre fue un criador pionero de la crianza en Piura, un hombre que hizo posible que mucha gente se agrupase en torno al caballo peruano de paso. Yo quisiera que Juan Luis nos puedas explicar cómo empieza tu afición y cómo empieza tu padre, cómo son los años donde se empieza a criar el caballo acá peruano y qué sucede luego con el caballo en Piura. Sí, encantado, Mariano. Mi padre trabajaba en la compañía irrigadora, que es un fondo que queda aquí cerca de Catacaos, y más o menos en el año 35 mi padre empieza su crianza con dos yeguas, una yegua que se llamaba Reina y otra yegua que se llamaba Norteña. En Piura en esa época realmente había muy pocos criadores o casi era nula, más había lógicamente en la zona de Chiclayo, Trujillo por las mismas azucareras. Con esas yeguas que yo he tenido, yo no las reconocí lógicamente, yo nací en el año 45, ¿no? Pero eran yeguas de excelente calidad, por referencias tanto de mi padre como de señores de esa época que iban expresamente a ver la cría, a ver esas yeguas, esa calidad. Posteriormente ya viene la época de los años en donde comienzan a realizarse los concursos peruanos. Entonces, 82, más o menos. Bueno, el 82 fue la ronda donde empezamos el acuerdo que hicimos en Cajamarca. La segunda ronda. Sí, anteriormente los concursos eran que se disputaba la sede un poco entre Chiclayo, Trujillo y a veces Piura, porque como en Piura no había mucha crianza. En el año 81 en Cajamarca hicimos un convenio, un acuerdo para no estar en esa disputa de dónde es la sede, hacerlo rotativo entre las 5 filiales del norte. Entonces el año siguiente, el 82, nos tocó Piura. Hicimos un concurso, bueno, fundamos la asociación acá en Piura, me tocó el honor de presidirla, e hicimos un concurso en la cancha del Chipe del Conte que se sembró, se hizo un concurso diferente porque cambiamos un poco los esquemas, inclusive de los trofeos. Hicimos toda artesanía, digamos, los premios, pusimos tanto artesanía chulucanas como de Catacaos, en fin. Salió un concurso muy bonito. Bueno, pero eso ha sido en cuanto a, bueno, de ahí se hizo el concurso, digamos, rotativo, de ahí viene Lambayeque, de ahí viene Trujillo, de ahí viene Cajamarca, Tarapacasmayo, Cajamarca, pero me salté un poco, si me permite retomar de esa época, de anterior a esos concursos, ya acá en Piura se criaba en los fundos, usaban caballos de paso en los fundos de Mayar, de San Jacinto, del Grupo Romero. Ya. Tenían afición, estaban los arribas. Después criaban los Cortés también en Suyanda. Bueno, acá Salvador Espinosa, que siempre fue uno de los aficionados. Pionero también, claro. Así es. Luego estaba Jorge Checa, Guillermo Lee, y eso ha sido antes de, como repito, de comenzar esto del 82,
que hacíamos los concursos en un campo ferial muy lindo que había, que hizo la Liga Agrícola y Ganadera, acá en la zona de Campo, hoy ya no existe, acá en Castilla. Se hacían ferias ganaderas, venían los aviones directamente a Piura con ganado charolé, ganado de Estados Unidos, se hacían unas lindas ferias y aprovechábamos ahí para hacer concursos, donde venían caballos de Chiclayo, de Trujillo. Antes del 82 también es importante mencionar la crianza que inició José Antonio Onrubia, un gran aficionado para mí, de los gente más, digamos, con mucho cariño y con mucha afición, y también fue importante la avenida de Piloto. Claro, muy importante. Muy importante, un cemental, un caballo pues, que ha sido enrasador. Bueno, perdóname, ahí hay un encuentro importante en la crianza de caballo para paso. Piloto es padre de prestigio. Piloto es padre de prestigio. Sí. Es una yegua de tu padre. Así es una yegua que se llamaba La Gringa, de Ruesta, que era hija de Palomino Alazán, con una yegua piurana que era ya de la descendencia de las crías, digamos, de la cría de mi padre, ¿no? Y claro, entonces se le pone a ese caballo prestigio, la yegua diplomática, que era hija también de Palomino. Así es. Y sale el caballo Sol de Paiján, que revolucionó, digamos, la cría una vez más en el Perú entero, pero fundamentalmente en el norte, ¿no? Así es. Ese es Ahora, ya que mencionas de Sol de Paiján, es muy difícil, yo creo, cada criador tiene pues un reproductor, un caballo, pues el reproductor ideal, ¿no? Para mí Sol de Paiján fue un caballo para mí que te hacía vibrar y que te hacía muchas veces soltar tus lágrimas cuando lo veías en la cancha, ¿no? Un caballo excepcional, fuera de... Pero además ha marcado también un hito. Sol de Paiján es un caballo que marca un hito también como reproductor y como animal de campo de competencia, ¿no? Es un caballo excepcional, eso nadie lo puede negar. Ahí tienes el Sol de Paiján, una muestra que es un caballo que a la larga también es un sur, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Mucha gente cree que un caballo como Limeñito, que fue el gran caballo del norte hasta la aparición de Caramelo del sur, ¿no? Un caballo que fue un ícono, un hito en el caballo peruano y además en el norte. Se llamaba Limeñito porque su padre venía de Lima, se llamaba Limeño, y eso a su vez ese venía de Pisco, de la zona sur del Perú. Entonces, con la yegua Zapata de don Federico Latorre. Entonces, había ya el cruce de sur y norte desde hace muchos años. No es nuevo de que el caballo se haya integrado ahora ya con los camiones y en fin con las carreteras que le permiten a uno llevar los caballos de un lado a otro. Siempre ha habido una interacción de sangres en el Perú. Por eso que ha sido unificado el caballo. En todo el territorio del Perú, el caballo es más o menos uniforme, sobre todo en sus andares. Así es. Ahora, que el norte sí es verdad, tuvo una gran exuberancia de andares, de piso, de términos, superior a la del sur. En términos generales sí es verdad. Pero los andares del caballo peruano, mi querido Juan Luis, son de todo el Perú, ¿no? Es definitivo. Así es, hoy en día ya está. Ahora, cuéntame, tú, ¿qué recuerdas? ¿Habían cabalgatas acá? ¿Había algo así o simplemente era crianza? No. Yo creo que habían los concursos y muy pocas actividades. Estoy hablando, bueno, a partir del 82, donde se funda la asociación, prácticamente habían solamente los concursos, los no peruanos y uno que otro concurso regional. Luego de las sucesivas cambios de directivas en la asociación, hemos tenido la gran suerte de tener como presidente actual y reelecto, yo creo que por buen tiempo, vitalicio, a Pancho Alguero, con Francisco, que con mucha visión y para mí con mucha, diría yo, y te digo visión porque yo lo veo con visión de futuro, en el sentido, digamos, que esto va a tener mucha repercusión en los niños. Quizás no se vea mucho ahorita como se va a ver en el futuro. Él está trabajando en ese aspecto. Me parece muy interesante porque Piura, que ha sido siempre un poco menor en su crianza. Ahora hay mucha pujanza. Mucha pujanza, sobre todo, como repito,
pensando en los niños. Se hacen cabalgatas, actividades prácticamente mensuales, en fin, hay criadores y número de caballos. Acá ya se puede hacer un concurso con 180 caballos, digamos, de Es un zona, éxito. ¿no? Que Es un éxito. un éxito. En el bloque anterior hemos estado con Juan Luis Resta, un aficionado y criador emblemático aquí en Piura. Hay que recordar que su padre fue el dueño de la gringa de Ruesta, justamente, una yegua que tuvo mucho que ver en la cría del caballo peruano de paso. Ella fue abuela del famoso caballo Sol de Paiján. En algún momento estaremos haciendo un especial sobre ese caballo y un jefe de raza moderno, un caballo que le imprimió a la cría caracteres importantes y que hasta hoy día se ve el influjo, ese viento genético en toda la cría del caballo peruano de paso. Hemos estado con Pancho y con los criadores en general durante este día aquí en Piura. Pero Pancho tiene varias facetas, no solamente es un hombre que cría caballos peruanos de paso, no solamente es un hombre que está vinculado a la peronidad y a lo que significa ser provinciano peruano. O sea que es muy importante, que siempre hay que recordar, este país no termina en Lima, probablemente empiece en las provincias y de pronto se centraliza en Lima, pero el Perú es todo el Perú. En ese sentido, Pancho, y por cierto los señores Cortés, tienen una visión muy clara de ser provinciano peruano. Y entonces, claro, en ese entendido, comienzan a definirse por sus aficiones, por sus pasiones. El caballo peruano es una de ellas. En esa pasión, en ese sentido, Pancho es el presidente actual de la Asociación del Caballo Peruano de Paso en Piura. Yo quisiera preguntarle a Pancho, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo empezó esta faceta dirigencial? Porque también has sido un hombre de turismo, porque también has sido un hombre de agricultura y porque también eres un hombre del caballo peruano de paso. ¿Cómo empezó esta fase dirigencial en tu afición? La afición, antes que la dirigencial, comienza el año 82 que le compro a don Salvador Espinosa, que es uno de los criadores más antiguos que tenemos en vida acá. Claro. Le compré por afición, no a la crianza, sino al caballo, a un caballo de paso le compré una yegua y un potrillo que ni sé de qué origen eran, ¿no? Pero se supone que eran caballos de paso. Pero eso fue el 82, ya con las lluvias en el 83 yo me lo llevé a Punta Sal en esa época cuando estaba haciendo el proyecto y después le compré a Salvador, después de muchos años después, que quizás el año 95, le compré 20 ovejos sin pelo. Los Black Belly. Los Black Belly. Para mejorar la raza y como yo tenía en el menú en el hotel el ovejo, dije voy a poner carne buena. El ovejo llegó allá, se enfermó, se lo llevó a devolver a Salvador. Y Salvador me dice, y ya me gasté la plata, llévate una vaca. No, que me voy a llevar una vaca. Llévate unos caballos, dame unos caballos, pues algo dame. Y me dio 5 caballos. Bueno. Y ahí ya comencé realmente, me fui a Trujillo, le compramos a Lucho Vázquez un par de yeguas, a Fukuda otro par de yeguas, y ahí fue donde realmente comenzamos la afición. Ahora, la parte dirigencial. ¿Cómo entras tú ¿Cómo entro? Y en Trujillo me acuerdo que estábamos hablando con Lucho Vázquez, con Guillermo Busayó, y le pregunto, y bueno, ¿cómo hacemos para reactivar la afición? Y es entonces que él me dice, mira, ve, haz una cabalgata y búscate una persona piurana, de renombre, criador, para que sea la figura central de la cabalgata. Entonces dijimos José Antonio Onrubia. Y el año 95, 96, creo que fue 95, se hizo la primera cabalgata y yo creo que fueron el inicio de la afición por las cabalgatas en el Perú. Uh-huh. Antes de eso quizás la gente salía a montar, pero no hacían cabalgatas institucionales. Fue un poco la señal. Esta fue una cabalgata que cuando yo fui un día el lunes a la asociación a invitarlos en julio,
y hablé con muchos de los criadores importantes de acá. Me dijeron, mira, si consigues 50 caballos en la cabalgata, es un éxito. Y hubieron más de 100. Sí. Y vino José Antonio, y vinieron de Trujillo, vinieron de ¿Cuántos? Pacamayo. 123 caballos. 120. Vinieron los Glazer. Me acuerdo, vino muchísima gente, de Lima también vinieron. Y eso fue el inicio de la cabalgata de la amistad. Bueno, mira, ahora hemos hecho algo que es realmente innovador, que no lo ha hecho todavía en la forma como lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Nos hemos comprado, adjudicado mediante un remate, 27 hectáreas de terreno, aquí muy cerca de Piura, zona urbana, y hemos participado de los 41 socios que somos, 23 socios, digamos, han entrado a aportar, a adquirir un terreno ahí. Entonces, entre la asociación, que tiene un 30%, y los 23 condóminos que tienen el 70%, lo estamos urbanizando, lo estamos llevándole luz, agua, pistas, y va a ser la base de los criadores de Piura. O sea, ahí van a estar los criadores con sus criaderos. De aquí en el futuro son lotes de 7.000 metros de terreno. Cada uno. 7.000 metros. 7.000 tienes para hacer un criadero Sí, claro. de base. Sí, claro. Tú vas a tener ahora los criaderos agrupados en esas 27 hectáreas. Ya está sembrada la cancha de En la exhibición. la exhibición. Vamos a comenzar en estos momentos a construirle el local, porque ya veníamos con un terreno que tenía 16.000 metros, que lo donó parcialmente Salvador Espinosa, luego lo compramos con dinero que se sacó la asociación. Y ya hay un comprador, casi seguro, con lo cual vamos a tener dinero para hacer ya el local. Y queremos tenerlo listo este año para nuestro concurso, que posiblemente lo hagamos no en agosto, sino en noviembre, y ya presentar la cancha, el local, y ya los criadores, que van a estar seguramente muchos de ellos ubicados en ese sitio, porque va a haber hay un reglamento interno. Es un mamacona, Claro. pero bajo otra, van a haber casas ahí inclusive, la casa va a haber un club. Queremos llevarlo más allá de los criadores, queremos llevarlo a la familia. En la familia no todos son aficionados a los caballos, les gustará montar, pero no es que vayan a ser criadores todos. Queremos poner piscina, deportes, como Es un club, tenis, es un todo. club, Un más club que que nace del caballo. Más que una asociación de creadores. Que participe toda la familia, ¿no? Ya, Es un club que nace del caballo. Que nace del caballo. La cría de Juan Francisco Elguero en Piura es muy importante. Es una cría con muy buenas líneas de sangre, una cría muy prolija, que además de tener muy buenas instalaciones, tiene genéticamente muy buenos ejemplares. Vemos este potrillo alazán cuatrialbo, potrillo hijo de ejecutivo, ya ganador de alguna competencia, potrillo al cabestro todavía, de mucha expectativa para su propietario y de mucha expectativa para el norte del Perú. Probablemente este sea un futuro semental y le va a prodigar calidades a sus crías, como todos deseamos. Potrillo con mucha energía, con mucho brazo, con mucha elegancia, con buen juego de posteriores, con mucha estamina el caballo, con mucha impronta, con mucho sello. Un caballo que estamos seguros va a tomar la montura con gran disposición. Tenemos esta yegua castaña, una yegua importante, de mucha suavidad, con gran juego posteriores, muy fina, muy femenina, una yegua que está enjaezada a la usanza peruana, una yegua que tiene toda la parafernalia de la usanza peruana, con un poncho probablemente hecho en Paiján o en San Miguel, en Cajamarca, realmente un poncho morado, poncho muy típico del norte, y que alegra justamente a la vestimenta del chalán. Vemos cómo desplaza su posterior, cómo desplaza su anterior, cómo va
con esa disposición típica del buen caballo, una yegua que no solamente es buena ella en los concursos que ya ha ganado, ha sido campeona, sino que además ha demostrado ser una muy buena madre. Vemos también una yegua alazana crin lavada, y cuando digo crin lavada me refiero a que la crin, o sea los pelos que tienen encima del cuello, son más blancos, más decolorados, de un tono más rubio que el pelaje. A eso se le llama crin lavada. Una yegua de buenos andares, muy elegante, con buena estructura, muy sana, que igualmente está en todo el tono del criadero de Pancho Helguero. Vemos la yegua de Bozal, una yegua promesa para Francisco Helguero, una yegua que probablemente esté ya incluida dentro de las madres tutelares de este criadero, una yegua joven todavía, de 3 años y medio, está en Bozal, nueva, pero que tiene todas las características de buen caballo. En el criadero de Pancho Helguero se percibe la afición, la peruanidad y la calidad, que es sinónimo de peruanidad. Desde aquí agradecemos a Pancho la gentileza que ha tenido para acogernos en su criadero y le deseamos la mejor de las suertes.